Hoy celebramos además una gran fiesta para Europa, que es una de nuestras patronas, Santa Brígida, religiosa, junto con Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, carmelita. Son las tres patronas que tenemos en Europa. Fue religiosa, esposa y madre de 8 hijos, terciaria franciscana. Nació en Suecia a comienzos del siglo XIV. Fue admirable por su carisma de oración contemplativa, que estaba centrada en la contemplación de la pasión de Cristo. Tuvo unas visiones preciosas en donde tuvo mucho más detalles de qué pasó en la pasión. Si tenéis oportunidad, no dejéis de leerlas y meditarlas. Y elaboró unas oraciones que son muy conocidas. Dejó numerosos escritos donde expresaba la necesidad de reforma tanto de la cabeza como de los miembros de la Iglesia. Y puso los fundamentos de la orden suya, las brígidas, las brigidinas también les llaman, del Santísimo Salvador, que también están en España. Murió en Roma el año 1373 y muy pronto comenzaron las propuestas para su canonización. Pues vamos a pedirle a Santa Brígida que nos enseñe a aprender la sabiduría de la cruz, la ciencia de la cruz, por ese medio que es la contemplación de la pasión de su Hijo. Y que busquemos en todas las cosas solamente al Señor. A ella nos encomendamos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Permaneced en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Después de esta breve lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, donde habla de que está crucificado con Cristo, vivo, crucificado con Cristo vivo. Está hablando justamente de lo que el Señor quiere que entendamos y que procuremos, que permanezcamos en Él, que estemos con Él. Pero dice, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esto es muy misterioso, pero lo tenemos que vivir. Lo viviremos si sabemos estar con Él, ¿no? El Señor se presenta hoy, fijaros, como la vid verdadera en el Evangelio y habla de nosotros como los sarmientos que no pueden vivir sin Él. No hay vid sin sarmientos y viceversa. Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, que es la fuente de su existencia. El Papa Francisco, cuando este texto de San Juan estuvo explicándolo, nos dio bastantes pistas para aprender una idea clave. La siguiente, dijo: Jesús insiste en el verbo permanecer. En el Evangelio de hoy lo repite 7 veces en este pasaje. Antes de dejar el mundo, este mundo, e ir al Padre, Jesús quiere asegurar a sus discípulos que pueden seguir unidos a Él, a Cristo vivo en la cruz. A seguir unidos a Él, y dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Este permanecer, insiste el Papa, no es una permanencia pasiva, un adormecerse en el Señor, dejándose mecer por la vida. No, no es eso. El permanecer en Él, y también recíproco, Él permanece en nosotros. Jesús, lo que nos propone es una permanencia activa y de uno con otro. ¿Por qué? Porque sin la vid los sarmientos no pueden hacer nada. Necesitan la savia para crecer y dar fruto. Pero también la vid necesita los sarmientos, porque los frutos no brotan del tronco del árbol. Es una necesidad recíproca. Es una permanencia recíproca. Para dar fruto, nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros. Esto es el punto para vivir todas las horas del día, todas las estancias de nuestra existencia, en lo que estéis, en la calle, en el mercado, con la familia, en la piscina, cuando uno está ayudando a los más necesitados, sea lo que sea, cuando rezamos, siempre permanecer en el Señor. Y explica más el Papa. Sin Jesús, no podemos hacer nada, esto lo acaba de decir el Señor, como los sarmientos sin la vid. Y Él, si nosotros
parece que no puede hacer nada, pues sí que puede hacer porque es Dios, pero está explicando esa imagen para que desde el punto de vista suyo humano lo entendamos, porque el fruto lo da el sarmiento, no el árbol, no la vid. En esta comunidad, en esa intimidad del permanecer que es fecunda, el Padre y Jesús permanecen en mí y yo permanezco en ellos. Dios Padre, con Jesús, está conmigo, los llevo dentro, a toda hora. Se preguntaba el Papa, ¿y cuál es, se me ocurre decir, la necesidad que tiene el árbol de la vid de los sarmientos? Lo acaba de decir el Señor, es dar fruto. ¿Qué necesidad, por así decir, con un poco de audacia, qué necesidad tiene Jesús de nosotros? El testimonio, para dar fruto y para el testimonio. Cuando en el Evangelio dice que nosotros somos luz, dice, brille vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre. Es decir, el testimonio es la necesidad que tiene Jesús de nosotros, que no tiene necesidad porque lo podría hacer Él, pero quiere tener esa necesidad de que le ayudemos. Dar testimonio en su nombre, porque la fe, concluye el Papa, el Evangelio crece por el testimonio. Bueno, no hay que ir a muy lejos, lo hemos visto en el campeonato de fútbol hace unos días, ¿no? La selección española, bicampeona, que ha hecho el seleccionador, vivir como un cristiano, hablar en natural, que es como hay que hablar, no tengáis vergüenza nunca, estamos siempre con el Señor. Y eso es vida cristiana, algo natural, que no hay que esconder. Pero el testimonio ese es necesario para que crezca la fe en los demás. Nos hará bien pensar y reflexionar sobre esto. Permanecer en Jesús y Jesús permanece en nosotros. Permanecer en Jesús para tener la savia, la fuerza, para tener la justificación, la gratuidad, para tener la fecundidad. Y Él permanece en nosotros para darnos la fuerza de dar fruto, porque no la sacamos nosotros, para darnos la fuerza del testimonio con el que la Iglesia crece. Y el Papa Francisco hacía una pregunta cuando explicaba esto para que hiciéramos nuestra consideración y veamos desde que empiece el día a las 5, a las 6, a las 7, depende de cada uno cuando se levante, a las 8, ¿en quién estoy? ¿Estoy permaneciendo con Jesús? Porque lo que está claro es que Jesús permanece en mí. Pero muchas veces estoy despistado, despistada, a por uvas, en no se sabe qué, o en mis preocupaciones o en mis cosas. Me hago una pregunta, decía el Papa. ¿Cómo es la relación entre Jesús que permanece en mí y yo que permanezco en Él? Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación sin palabras. Y me podréis decir, decía el Papa, pero Padre, eso es para los místicos. No, esto es para todos nosotros. ¿Y cómo se hace esa unión? Pues él daba modos prácticos, dice, con pequeños pensamientos. Señor, sé que estás conmigo, dame la fuerza y haré lo que me digas. Ese diálogo de intimidad con el Señor. El Señor está presente en nosotros. Y como es Dios y está unido a las otras personas, el Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros. Permanecen en nosotros. Pero yo debo permanecer en ellos. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer el ejercicio, porque nosotros no somos espíritus puros como el Señor y tendremos que volver otra vez a enganchar con la realidad que es esa, que es preciosa y que es importantísima para que yo crezca en mi fe y para que los demás crezcan en la confianza en Dios. Que nos ayude a comprender el Señor, a sentir esta mística del permanecer, en la que Jesús insiste tanto. 7 veces en un corto evangelio, se ve que es importante. Entre la vid y los sarmientos se da ese permanecer íntimo. Los sarmientos, nosotros, necesitamos esa savia y la vid necesita los frutos, el testimonio. Pues miremos, la mejor manera de aprender eso es mirar a la Virgen, mirar cómo lo vivió nuestra Madre y pidámosle su intercesión para aprender a permanecer siempre en Él. Que así sea.